Bienvenidos de nuevo a su canal favorito de chismes y noticias del mundo del espectáculo turco. Estoy súper emocionada de tenerlos aquí conmigo hoy porque tenemos un bombazo exclusivo que estoy segura que los dejará con la boca abierta. Hoy vamos a hablar de Demet Özdemir, Can Yaman y una decisión que, bueno, digamos que podría haber afectado al mismísimo Can. ¿Listos para sumergirnos en este drama? Yo sé que sí. Pero antes de que empecemos, quiero recordarles a todos los nuevos por aquí que se suscriban al canal. Sí, tú. Dale clic al botoncito rojo de abajo para que no te pierdas ninguna de nuestras exclusivas, chismes jugosos y noticias de última hora del mundo del espectáculo turco. Activa también la campanita para que YouTube te notifique cada vez que subamos un nuevo vídeo. No te arrepentirán. Tenemos mucho contenido emocionante planeado para ustedes. Ahora sí, sin más preámbulos, vamos al grano. Como saben, la historia de Demet Özdemir y Can Yaman ha sido una montaña rusa de emociones. Desde su química explosiva en Erkenci que nos hizo creer en el amor verdadero, hasta los rumores de un romance fuera de la pantalla que nunca se confirmó del todo, estos dos actores han mantenido a sus fans en vilo durante años. Los vimos reír, los vimos coquetear, los vimos compartir momentos especiales, y luego, de repente, todo se enfrió. Las razones de su distanciamiento siempre han sido objeto de especulación. Algunos decían que eran incompatibles fuera del set, otros que la presión de los fans y los medios los abrumó, y otros más apuntaban a que simplemente eran muy jóvenes e inmaduros para manejar una relación tan pública. La verdad, como suele suceder, probablemente sea una combinación de todos estos factores. Rumores de peleas en el set, celos profesionales, incluso desacuerdos sobre la dirección que sus carreras debían tomar, circularon con la fuerza de un huracán. Se decía que la intensidad del amor en la pantalla no se traducía en una compatibilidad real fuera de ella, y que las expectativas del público, lejos de unirles, terminaron por separarles. Pero hoy no vamos a hablar de lo que pasó en el pasado. Hoy vamos a hablar de una decisión reciente de Demet que, según nuestras fuentes, podría haber afectado a Can más de lo que él mismo está dispuesto a admitir. ¿De qué decisión estoy hablando? Pues nada más y nada menos que su matrimonio con el cantante Oğuzhan Koç. Sí, lo sé, el matrimonio fue hace un tiempo, pero el impacto sigue resonando. Recuerden que durante mucho tiempo, la fantasía de muchos fans era ver a Demet y Can juntos en la vida real. La idea de que pudieran convertirse en la pareja perfecta, tal como lo fueron en Erkenci Kuskoma, era algo que alimentaba la imaginación de miles de personas en todo el mundo. No era solo la serie, era la forma en que se miraban, la facilidad con la que interpretaban escenas llenas de pasión y ternura. Los fans, con la esperanza de que esa magia trascendiera la pantalla, crearon comunidades online dedicadas a Can Dem, analizando cada mirada, cada gesto, en busca de la confirmación de su amor. Entonces, cuando Demet anunció su compromiso y posterior matrimonio con Oğuzhan, fue como un balde de agua fría para muchos. No me malinterpreten, Oğuzhan es un talentoso cantante y compositor, y parecía hacer muy feliz a Demet. Pero para los fans acérrimos de Can Dem, la ilusión de verlos juntos se desvaneció por completo. El shock fue palpable. Las redes sociales se inundaron de mensajes de decepción, incredulidad, e incluso algunos, con un toque de humor amargo, se preguntaban si Oğuzhan había usado algún tipo de hechizo. Ahora bien, ¿por qué decimos que esto pudo haber afectado a Can Yaman? Bueno, por varias razones. Primero porque aunque él nunca lo haya admitido públicamente, es evidente que hubo una conexión especial entre él y Demet durante la filmación de Erkenci Kuş. La química que transmitían en pantalla era demasiado real para ser simplemente actuación. Era algo que se sentía, que se palpaba en cada escena. Una química que, a pesar de los rumores de tensión fuera de cámara, seguía brillando con intensidad. Era como si, a pesar de todo, existiera un entendimiento tácito, una conexión inexplicable entre ellos. Segundo, porque Can Yaman es un hombre muy orgulloso y, seamos honestos, un poco egocéntrico. Él siempre ha cultivado una imagen de galán irresistible, y la idea de que Demet, a quien él alguna vez pareció considerar como algo más que una compañera de trabajo, eligiera a otro hombre para casarse, seguramente debió haberle tocado su ego. Can siempre ha sabido cómo proyectar una imagen de confianza y seguridad en sí mismo, un aura de conquistador nato. Pero, ¿qué pasa cuando la persona que parece destinada a estar contigo elige un camino diferente? Esa herida al ego, aunque oculta bajo una capa de indiferencia, puede ser más profunda de lo que uno imagina. Tercero, y esto es pura especulación,
pero recordemos que Can Yaman ha tenido altibajos en su carrera desde que Erkenzicus terminó. Si bien ha conseguido proyectos importantes en Italia y otros países, ninguno ha alcanzado el mismo nivel de éxito y reconocimiento que tuvo con Demet. Tal vez en el fondo él se pregunte si su carrera habría sido diferente si las cosas hubieran tomado otro rumbo con ella. Erkenzicus fue un fenómeno global que catapultó a ambos a la fama internacional. Can, con su carisma arrollador y su físico imponente, se convirtió en un símbolo sexual y un ídolo para millones de personas. Sin embargo, después de la serie, le ha costado encontrar un proyecto que le permita brillar con la misma intensidad. Se preguntará si la magia de Can Dem era un ingrediente esencial para su éxito. Pero aquí viene la parte más jugosa de la historia. Después del matrimonio de Demet y Ouzhan, la pareja se divorció. Sí, lo sé, qué rápido. Y esto es donde la especulación realmente se dispara. Muchos se preguntan si la presión mediática, las expectativas de los fans de Can Dem o quizás incluso la sombra de Can Yaman pudieron haber influido en el fracaso de este matrimonio. El matrimonio de Demet y Ouzhan estuvo constantemente bajo el escrutinio público. Cada movimiento, cada gesto, era analizado y diseccionado por los medios y los fans. La sombra de Can Dem siempre estuvo presente, creando una presión adicional sobre la pareja. Era como si, sin importar lo que hicieran, siempre estarían comparados con la relación ficticia que Demet tuvo con Can en la pantalla. Claro, Demet y Ouzhan han declarado que su separación fue en buenos términos y que simplemente no eran compatibles a largo plazo. ¿Pero podemos realmente creerles? En el mundo del espectáculo, las apariencias a menudo engañan. Las declaraciones públicas suelen ser cuidadosamente elaboradas para evitar escándalos y proteger la imagen de las celebridades. Pero detrás de las sonrisas forzadas y los mensajes conciliadores, puede haber una realidad mucho más compleja y dolorosa. Algunos incluso se atreven a sugerir que Can Yaman podría haber intentado reconectar con Demet después de su divorcio. No tenemos pruebas de esto, por supuesto, pero la idea es lo suficientemente jugosa como para alimentar los chismes y las teorías de los fans. Imaginemos la escena: un mensaje inesperado, una llamada telefónica, un encuentro casual. ¿Sería posible que Can, al ver a Demet soltera de nuevo, haya sentido una chispa de esperanza? ¿Se habrá atrevido a intentar revivir un amor que nunca llegó a florecer completamente? De hecho, en redes sociales se ha visto un aumento en las publicaciones y comentarios sobre Can Dem desde el divorcio de Demet. Los fans más optimistas sueñan con una reconciliación, mientras que los más realistas se limitan a recordar los buenos tiempos y la química innegable que compartieron en pantalla. El hashtag #CanDemRevival se ha vuelto tendencia en varias ocasiones, alimentando la esperanza de un reencuentro. Los fans comparten vídeos de escenas románticas de Erkenzicus, fotos de la pareja en eventos públicos, y mensajes expresando su deseo de que vuelvan a estar juntos. Ahora, quiero dejar algo muy claro. No estamos afirmando que Can Yaman sea el responsable del divorcio de Demet o que esté obsesionado con ella. Simplemente estamos analizando la situación desde diferentes perspectivas y explorando las posibles razones por las que este evento podría haberlo afectado a él. Este no es un juicio contra Can, ni una acusación de que esté interfiriendo en la vida de Demet. Simplemente estamos explorando las posibles consecuencias emocionales de una serie de eventos que involucran a 3 personas públicas. La verdad es que solo Demet y Can saben lo que realmente pasó entre ellos y lo que sienten el uno por el otro. Nosotros, como espectadores, solo podemos especular y dejarnos llevar por la fantasía. La verdad, como siempre, es un misterio. Probablemente nunca sabremos todos los detalles de su relación, ni las razones reales de su distanciamiento. Solo ellos dos conocen la verdadera historia. Pero una cosa es segura: la historia de Demet Özdemir y Can Yaman seguirá siendo un tema recurrente en el mundo del espectáculo turco por mucho tiempo. Su química en Erkenzicus fue tan poderosa que trascendió la pantalla y se convirtió en un fenómeno cultural. Y aunque su relación personal nunca se haya confirmado del todo, la idea de que podrían haber sido algo más siempre estará presente en la mente de sus fans. Han creado un legado que perdurará en el tiempo. Una historia de amor en la pantalla que ha cautivado a millones de personas en todo el mundo. En conclusión, la decisión de Demet Özdemir de casarse con Oğuzhan Koç, y su posterior divorcio, pudo haber afectado a Can Yaman de diferentes maneras. Ya sea por ego, por nostalgia o por un sentimiento no resuelto, es evidente que la historia de estos dos actores sigue siendo relevante y generando expectación.
Y nosotros, sus fans, seguiremos aquí observando, especulando y soñando con un posible reencuentro. Su historia, al igual que las grandes novelas de amor, seguirá alimentando nuestra imaginación y nuestros sueños. Bueno, mis queridos chismosos, eso es todo por hoy. Espero que hayan disfrutado de este bombazo exclusivo y que se hayan entretenido con nuestras especulaciones. Recuerden que esto es solo un análisis y que la verdad completa solo la conocen Demet y Can. Quiero agradecerles de todo corazón por haber visto este vídeo hasta el final. Su apoyo significa el mundo para mí. Y ahora, quiero saber su opinión. ¿Creen que el matrimonio de Demet afectó a Can? ¿Creen que hay alguna posibilidad de que Can y Dem se reencuentren en el futuro? Déjenme sus comentarios abajo, quiero leer sus teorías y opiniones. No se corten. ¿Creen que Can ha seguido adelante o aún guarda un lugar especial para Demet en su corazón? ¿Piensan que Demet se arrepiente de algo? Quiero saberlo todo. Y por último, pero no menos importante, no se olviden de darle like a este vídeo si les gustó, compártanlo con sus amigos y familiares que también sean fans de Demet y Can, y suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Recuerden activar la campanita para no perderse ninguna de nuestras exclusivas. Pronto tendremos más bombazos, entrevistas exclusivas y análisis profundos del mundo del espectáculo turco. No se lo pierdan. Hasta la próxima, mis amores. Les mando un beso enorme y nos vemos en el próximo vídeo. Ciao, ciao.